¿Cómo están mis angelitos? Hoy vamos a hablar de maldiciones generacionales. Pero antes de comenzar este video quiero dejar algo claro. En mi canal Mis Ángeles yo les doy mi opinión, pero no es una verdad absoluta de ninguna manera. Es lo que yo creo. Yo ya les he dicho a ustedes que yo leo mucho desde que era niña. Y bueno, en la actualidad voy a cursos de todo tipo. Si viene a donde yo vivo alguien interesante, pago por ir a ver a esa persona, pero nunca sigo rebaños y mucho menos me creo todo lo que se me dice, así admire muchísimo a la persona. Si voy a alguna conferencia o me tomo algún cursito de algo, yo me quedo con lo que me gusta, con lo que comulga, con lo que yo creo y pienso, y desecho todo lo que va contra lo que yo pienso o creo. ¿Hago amistades en esos cursos? Pues sí, yo diría que sí hago amistades y me gusta escuchar a todo el mundo, pero conservo y cuido solamente aquellas personas que me suman con ideas, con conocimiento y también en ocasiones porque me transmiten paz o, no sé, son personas agradables que me arrancan una sonrisa. Y en ocasiones también me quedo con personas que me recuerdan que soy un simple mortal, que no se va a llevar nada de este mundo y si puedo ayudar a alguien, ayudo sin esperar absolutamente nada a cambio. Pero no se crean que la abuela se rodea ni de fanáticos ni de personas que yo pueda llegar a sentir que son nocivas para mí. En las conferencias que tomo, los cursitos que agarro de vez en cuando, por supuesto que me topo con un montón de seres mágicos, mis ángeles. Y respeto, por supuesto, a todos esos seres mágicos que creen, pues no sé, que tienen poderes, que creen que son los mejores en lo que hacen, que creen que pueden curar con las manos, que creen todo ese montón de cosas de que una enfermedad se puede curar con buenas intenciones, que pueden curar con las manos, ya saben. En ese tipo de lugares, mis ángeles, pues va gente de todo tipo. Pero digamos que en lo personal, pues yo suelo ser muy racional, mis angelitos, y no me creo las cosas a la primera. La mayoría de la gente que va a ese tipo de cursos, conferencias y demás, están convencidos de que tienen poderes. Pero la abuela, digamos que se retira de ese tipo de personas, salvo que yo vea que realmente los tienen o que son buenos en algo. En lo personal, ustedes saben que yo no me vendo ni como maestra ni como experta absolutamente en nada. ¿Por qué? Porque como les he dicho en varias ocasiones, al igual que Sócrates, pues la abuela lo único que sabe es que no sabe nada. Y esto se refiere, mis angelitos, a que a la abuela le encanta acumular conocimientos, pero acepta que ni en 100 vidas va a conocer de todo ni todo. La abuela se reconoce como un simple mortal, mis angelitos, y entiende que es sabia en algunas cosas, es muy buena en otras cosas, pero ¿qué creen? También es muy ignorante y mala en otras cosas. Eso es la abuela Gina, un simple mortal. No soy maestra de nada. Soy su abuela virtual, les comparto lo que yo sé, les comparto mis experiencias, lo que yo he aprendido a lo largo de mi vida, afirmo únicamente lo que yo he visto o he escuchado que yo les puedo decir, ¿saben qué? Eso sí existe. ¿Saben qué? De eso me ha dicho una persona en la que yo confío. Pero dudo, mis angelitos, siempre de lo que no he visto y de lo que no he escuchado. Por supuesto, como les digo, respeto a los seres mágicos y a esas personas iluminadas que dicen que tienen muchísimo conocimiento de algo, pero no es el tipo de personas de las que me gusta rodearme. Dicho lo anterior, mis angelitos, quiero dejar claro que esto que les voy a decir el día de hoy es mi opinión, dada por supuesto desde el ángulo del que yo veo las cosas. Lo que yo diga este día no es una verdad absoluta y no sé, creo que lo mejor es que lo que yo diga aquí, sea lo que sea algo que más que ustedes lo tomen como una escuela de vida, no. Espero que sea algo que me los impulse a buscar más información
y que no sea que crean cada cosa que yo digo como una verdad absoluta. Al final creo que lo mejor que pueden hacer es que ustedes hagan una idea propia del tema, agarrando lo que dijo la abuela y buscando información también el otro lado, y al final se quedan con lo que más les resulte lógico o más se acerque a lo que ustedes creen. Entonces, mis angelitos, este día estamos tomándonos un cafecito con la abuela, teniendo una plática casual, ya saben, muy informal, muy casual. Pero bueno, hablemos de las maldiciones generacionales. Vamos a entrar en tema. Hace unos días, en un directo, me preguntaban de las maldiciones generacionales uno de mis angelitos. Y él me decía a mí que su familia tenía una y le dije que haría un video al respecto. ¿Por qué? Porque pienso que son muchas las personas y las familias que tienen esta idea. Me va mal porque le iba mal a mi padre, le iba mal a mi abuelo y yo estoy maldito o estoy maldita de seguro. ¿Qué sucede, mis ángeles? Pues que en la actualidad hay tarotistas, astrólogos, chamanes y hasta terapeutas no, fíjense bien, no profesionales, que hacen constelaciones familiares y dicen que supuestamente les van a ayudar. Quiero dejar claro, mis angelitos, que una constelación familiar no tiene nada que ver con la astrología, aunque por ahí puede haber algunos astrólogos que les digan que sí. En lo personal, yo les digo que no. Este tipo de cosas, como una constelación familiar, solamente la puede hacer un profesional, no un disque profesional. La persona tiene que ser un psicólogo o un psiquiatra y debe de tener las credenciales profesionales correctas, porque cuando hablamos de personas, mis ángeles, tenemos que tomarnos las cosas muy en serio. ¿Por qué? Porque por un mal diagnóstico, una mala orientación, podemos destruir una vida o complicarle más la vida a una persona. Y en este momento, mis angelitos, existen muchísimas personas lucrando con el dolor y la necesidad de otras personas sin tener más estudios que el de sus propias chequeras, ni más interés que en el de las necesidades propias. ¿Qué me voy a comprar con el dinerito que le voy a quitar a esta persona? Y precisamente por eso les estoy haciendo este video. Bueno, yo supongo que el día que me preguntó mi angelito, fue por el tema de que como a mí me gusta la astrología, pues supongo que la pregunta iba dirigida a que las constelaciones familiares tienen que ver con la astrología. La respuesta, mis angelitos, es un rotundo no. Yo no soy una persona nueva en la astrología, mis angelitos. Ya tengo mis añitos, es algo que me ha fascinado desde que era muy jovencita. Creo que soy muy buena para unas cosas en lo que se refiere a la astrología, pero fíjense que yo sé separar muy bien la astrología de la ciencia. O sea, una cosa es que yo crea en algunas cosas y otra cosa es que no sepa hacer la diferencia. Yo no creo sinceramente que un astrólogo pueda meterse en el campo de los traumas ni de los problemas mentales. Creo que cuando estamos en una plataforma donde nos ve mucha gente como esta de YouTube, es importante que cada cosa que digamos la revisemos y si es que valoramos y le agradecemos a la gente que nos hace el favor de vernos, cuidemos la información que les estamos dando. Un astrólogo, mis ángeles, les cobra entre 150 y $300 más o menos por una constelación familiar. Por supuesto que les va a prometer que les van a mostrar en dónde están las personas y las situaciones que juegan papeles muy importantes en sus vidas, en dónde están sus traumas. Sin embargo, mis angelitos, en lo personal creo que la astrología solamente nos sirve como referencia para descubrir rasgos de nuestra personalidad y por supuesto que nos puede ayudar en algunas cosas. Fíjense bien, dije en algunas cosas. Pero entre esas cosas, mis angelitos, de ninguna manera entran ni los traumas ni la cura emocional de nadie. Y ustedes dirán, pero abuela, entonces, ¿qué son las constelaciones familiares si no tienen que ver con la astrología? Bueno, mis ángeles, pues las constelaciones familiares son una terapia que practican algunas personas que se supone que resuelven conflictos familiares.
Digo se supone entre comillas, porque no todos son especialistas ni tienen las credenciales profesionales para que les puedan ayudar, como ya les comenté. Esto de las constelaciones familiares no es algo que tenga muchísimos años, ni mucho menos. Lo pusieron de moda en los años 90, mis ángeles. No estoy muy segura porque no soy psicóloga ni tampoco soy psiquiatra, pero tengo entendido que esto lo comenzó un jesuita alemán que por cierto tuvo que dejar la orden precisamente por eso, y tengo entendido que ya que dejó a los jesuitas, se convirtió en un psiquiatra de manera profesional. Este hombre de hecho no hace mucho que murió, pero sí practicaba este asunto de las constelaciones familiares de una manera profesional con sus credenciales profesionales. Es decir, el hombre se convirtió en psiquiatra. Se supone que las constelaciones familiares parten de la historia familiar y buscan en dónde hay un conflicto que no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas formamos patrones y los reproducimos de una manera inconsciente. Es decir, mi abuelo era malo, mi padre era malo, yo seré malo y mis hijos serán malos. Esto de meterse con temas de psicología y de psiquiatría, mis ángeles, según yo, no lo puede hacer cualquiera. Y si alguien decide hacerse una constelación familiar porque está buscando romper una maldición generacional, pues entonces, mis angelitos, si la persona siente que está repitiendo un patrón, creo que deberían de elegir un psicólogo o un psiquiatra, alguien que entienda de temas de traumas y de actitudes humanas, si es que creen que están reproduciendo de manera inconsciente algún patrón. ¿Qué es un patrón? Bueno, son cosas que hacemos o decimos de manera inconsciente, pero sin embargo son cosas que no nos gustan o no queremos hacer. Y yo, mis ángeles, dudo muchísimo que les pueda ayudar con esto realmente. Un astrólogo o un terapeuta patito formado en 180 horas, por ponerles un ejemplo, que son algo así como una semana. Eso sí, te dan tu diploma o tu certificado de que asististe a esa plática o cursito. Pero hablamos que muchos de esos cursos lo más que duran son 180 horas. Una semana y el sábado que hay por ahí una mesa con galletitas, cafecito para que se despida todo el mundo y tan tan. En la actualidad se forman profesionales y maestros de todo tipo, mis ángeles, en 180 horas, aunque ustedes no lo crean. Y algunos van a un curso de 3 días, mis ángeles, y ya son especialistas en ángeles, en Reiki, en energía, o sea, en solo 3 días, mis angelitos. Así que ya podrán imaginarse la calidad del terapeuta que están eligiendo, porque es que como tiene un canal en internet, ay, es porque se lo recomendaron, que es un chamán, uy, súper famoso. Ay, no, es que su comadre le dijo que en ese canal de YouTube, no, 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 esa persona es una eminencia. Él dice que ha curado gente en Rusia, en Francia, en Japón. Y habrá que ver si es cierto lo que dicen, mis ángeles. Digo, porque aquí cualquiera se dice médico, cualquiera se dice especialista y pues realmente no lo son. ¿Por qué digo que son patitos? Bueno, muy sencillo, mis ángeles. A un psiquiatra le toma 8 años estudiar la carrera y todavía se toman sus doctorados, se toman pues 1 o 2 actualizaciones por año. Es decir, un psiquiatra estudia prácticamente toda su vida y ellos mismos siguen teniendo dudas porque cada paciente es un nuevo reto, cada paciente es distinto al otro y requiere una atención diferente. Lo mismo pasa con los psicólogos. Ellos estudian 4 años más o menos, mis ángeles, no estoy segura, pero creo que son 4 años. Ellos también toman cursos, toman actualizaciones todo el tiempo y siempre también, al igual que los psiquiatras, están consultando a sus colegas porque cada paciente es un nuevo reto. No emplean la misma terapia para cada persona, o sea, cada persona es diferente y necesita una terapia diferente. Cada trauma
es diferente al de la otra persona y esa persona necesita ser tratada individualmente con un tratamiento individual. Ahora bien, mis angelitos, la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que un psiquiatra es un médico que puede recetar medicamentos. Después de mandarnos a sacar pruebitas de laboratorio, que el encefalograma, que una resonancia, ellos pueden ver si nosotros traemos algún desorden que está provocado por una disminución, no sé, en alguna sustancia del cerebro, o bien si nos dimos algún golpe o tuvimos algún accidente, y ellos por medio de los estudios pueden detectar qué tipo de daño mental podemos tener, porque hay personas que después de un golpe, por ejemplo, tienen personalidad múltiple, por ponerles un ejemplo, o se vuelven muy agresivos. O son personas que de repente tienen alucinaciones o pensamientos muy oscuros. Ya saben, personas que dicen ver o escuchar cosas que nadie más escucha. Y ese tipo de personas con desórdenes mentales son las que ve un psiquiatra. En una palabra, el psiquiatra ve los temas difíciles. El psicólogo es el que yo diría que es más un terapeuta, pero un terapeuta profesional que cuenta con las credenciales para hacer terapia en personas o en grupos o en familias. El psicólogo definitivamente es para casos más leves, atienden personas que necesitamos terapia para soltar un trauma, para superar una pérdida, para salir de una depresión, como en estos tiempos estamos varios, para lidiar con alguna manía que podamos llegar a estar manejando mal, para lidiar con el estrés del día a día, porque tenemos un trabajo pues que nos está destruyendo la vida y necesitamos por donde pues nos enseñen una salida para salir de ese estrés, o justamente con los traumas emocionales, mis ángeles. Un psicólogo está capacitado para ayudarnos con esas cosas. Un psicólogo nos ayuda a lidiar con nuestros problemas emocionales, existenciales y afectivos. Ahora bien, mis ángeles, un astrólogo, un tarotista, un terapeuta de X o Y sin una cédula profesional no les va a ayudar el nada, mis ángeles, absolutamente el nada. Hay astrólogos que son arquitectos, economistas, no sé, mis ángeles físicos, que no tienen nada que ver con cosas relacionadas con el comportamiento o la mente humana. Estos creo que pudieran llegar a ser un poquito más racionales y se las pensarían dos veces antes de andar ofreciendo terapias de constelaciones familiares. Pero también hay muchas personas que tampoco tienen una cédula profesional, personas que terminaron la primaria o la secundaria. Un buen día se les prendió el foco, se llenan de collares, de anillos, se visten de blanco unos, otros de ropa brillante, se ponen una piedra entre las cejas y dicen que les pueden hacer una constelación familiar, que les pueden dar terapias y que me les van a ayudar. Pues no, mis ángeles, definitivamente esta gente no les puede ayudar a nada, solo a vaciarles sus bolsillos. Y por supuesto a complicarles un poquito más la vida. Ahora bien, yo sí conozco algunas personas que se dedican a estas cosas de las constelaciones familiares, precisamente por eso sé del tema, pero son personas profesionales que pueden ayudarnos con nuestros miedos irracionales, con nuestros traumas, o no sé, con los conflictos que venimos arrastrando desde nuestra niñez. Y este tipo de personas sí que nos pueden ayudar a identificar cuáles son esos patrones repetitivos que tenemos en nuestro núcleo familiar, y también nos pueden ayudar y orientar para que con terapia se puedan llegar a sanar una vez que se comprende el problema y se le da una terapia o bien un tratamiento médico a la persona. En ocasiones, mis ángeles, tienen la ayuda de un psiquiatra y tienen también un psicólogo de cabecera
y muchas veces entre los dos profesionales es como lo sacan de los traumas y de ese tipo de cosas. Pero no son personas que no tienen una cédula profesional. Esto, mis ángeles, para mí es bien importante que lo comprendan, mis ángeles. Una persona que no tiene un título, que ustedes puedan comprobar que la persona realmente tiene una cédula profesional, de lejos, porque lo único que van a hacer es complicarles la vida y vaciarles los bolsillos. Bueno, dicho lo anterior, dejamos claro que la constelación familiar no tiene nada que ver con astrología. Esto de la constelación familiar va a revisar nuestro árbol genealógico con un terapeuta especializado, es decir, un psicólogo o un psiquiatra, para que nos ayuden a llegar al fondo de un problema, mis ángeles. No es algo de astrología, ni de limpias, ni mucho menos, repito. Una constelación familiar no la hace un astrólogo, ni un chamal, ni una bruja, ni un tarotista, ni alguien que se haya tomado sus cursitos de una semana. Para hacer una constelación familiar se necesita una persona que entienda del comportamiento humano y sepa cómo tratarnos para evitar empeorar nuestra situación y sobre todo, mis ángeles, cómo manejarnos si nos ponemos agresivos en la sesión o nos da por llorar descontroladamente. ¿Cómo funciona? Bueno, pues buscan un psicólogo o un psiquiatra. Las sesiones pueden ser de 1 o de 2 horas. Él va a preguntarles primero que nada por qué decidieron buscar ayuda. Después les van a preguntar cuál es el problema. Les van a preguntar cuál es la historia familiar que tienen. Ustedes van a ver que el terapeuta va a ir tomando notas de lo que ustedes están diciendo y de esa manera, con esas notas, es como el terapeuta va a construir esa constelación familiar. No es sacando las cartas del tarot ni sacando una carta natal en una computadora. Ojo con esto. El lunes 12 de febrero voy a invitar a una magnífica psicóloga que yo sé que les va a encantar. La abuela Mis Ángeles, ustedes saben que a pesar de que le gustan los temas esotéricos, la astrología, las cartas, etcétera, es muy racional. Así que no confundo, como mucha gente, el sarcasmo con el orgasmo. Y sí, ya sé que se escucha fuerte, pero créanme que así sucede. Se confunden las cosas de una manera que, madre mía. En mi caso, mis amigas son aún más racionales que yo, mis angelitos. Casi todas son profesionales y no es para nada que sea porque la abuela es elitista. Uy, si no tiene cédulas profesionales, la abuela no es amiga de nadie. No, 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 eso no tiene nada que ver. Simplemente, mis ángeles, es porque yo entiendo la amistad como retroalimentación. Y a mí me gusta rodearme de personas que me pueden enseñar algo, personas de las que yo puedo aprender, porque esto yo creo que es bueno. En el caso de la psicóloga que voy a invitar, es porque es una profesional que yo creo que puede responder sus preguntas de una manera muy concreta y efectiva. Pero bueno, mis ángeles, eso ya lo veremos el lunes en el café con la abuela. De momento quiero fijar mi postura al respecto de esto de las maldiciones generacionales. Y ustedes, mis angelitos, se estarán preguntando, bueno, ¿y la abuela cree en una maldición generacional? Pues no, definitivamente no creo en maldiciones generacionales y más adelante les voy a decir por qué. En lo personal, mis ángeles, yo creo en traumas y en actitudes que repetimos de una manera inconsciente. En esto sí que creo, mis ángeles. ¿Por qué? Porque lo he vivido y que creen ustedes también. A mí ya saben que me gusta poner ejemplos, así que vamos a poner uno, pues muy sencillo. Las que tenemos hijos, mis angelitos, ¿cuántas veces no estamos regañando a nuestros hijos y de repente nos quedamos calladas, miramos a nuestros hijos y mentalmente decimos el nombre de nuestra madre o de nuestro padre diciendo, ay, Dios mío, cálmate, fulana de tal o fulano de tal? Y después decimos, Dios mío, me he convertido en mi madre o en mi padre. Y no, no nos convertimos ni en papá ni en mamá. Simple y sencillamente estamos repitiendo las mismas palabras que nos decían a nosotros. ¿Por qué?
No es porque tengamos un trauma, no, mis ángeles, aprendimos viéndolos, aprendimos oyéndolos y según nosotros esa es la manera de educar porque así nos educaron a nosotros, aunque esta manera sea errónea. Y precisamente por eso la abuela cree que un psicólogo nos puede ayudar a identificar un problema. ¿Para qué? Porque una vez que está identificado el problema es como podemos lidiar con él. Pero, mis ángeles, yo sinceramente no creo que vengamos arrastrando los pecados de otros, mis ángeles. No creo, sinceramente yo no creo en que exista una maldición generacional. Pero bueno, cuando hablamos de maldiciones generacionales, si nos vamos a lo que significa, pues nos habla de una maldición que viene a manera de desgracia de una generación a otra, porque por un poder superior o divino, o sea, Dios para muchos, nos está mandando esa maldición como castigo por algo que hicieron nuestros tátara, 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 tátara y más tatarabuelitos. No los conocimos, no supimos quiénes eran ni qué hicieron, pero ¿qué creen? Andamos pagando por sus pecados. Es decir, una familia genera patrones de comportamiento y estos los están transmitiendo de una generación a otra. Por ejemplo, si mi abuelo fue pobre, como está maldito con una maldición generacional, pues mis padres van a ser pobres y yo que soy el nieto voy a ser pobre y mis hijos que son bisnietos van a ser pobres y así la cadenita porque alguien nos dijo que tenemos una maldición generacional. Si mi abuelo fue violento, mi padre será violento, yo seré violento y mis nietos serán violentos y así la cadena. Si mi abuelo estuvo en adicciones, mi padre va a estar en adicciones y yo estaré en adicciones, mis hijos van a estar en adicciones y mis nietos van a estar en adicciones y así la cadena hasta el final de los siglos de los siglos. ¿Será, mis ángeles? ¿Será que realmente esto es así? A mí me van a disculpar, mis ángeles, pero esto para mí es como ir al supermercado con mi carrito y cuando la persona que está delante de mí vaya a pagar, entonces yo le digo, no, 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 yo voy a pagar, saco mi tarjeta, pago el carrito de la persona que va delante de mí, con la que yo no tengo nada que ver con lo que escogió en su carrito. Ah, pero ¿sabe qué, cajera? Cóbrame a mí. Y si la cajera o la dueña del carrito me pregunta por qué tengo que pagar yo su carrito, le voy a decir, no sé, pero es que tengo que pagar yo. ¿Esto a ustedes les parece lógico, mis ángeles? Por supuesto que no. Cada persona paga por sus pecados de manera individual. No tiene que pagar los pecados de los abuelos, ni de los bisabuelos, ni las de los padres, etcétera, etcétera. O sea, cada uno de nosotros pagamos por lo de nosotros. Una cosa son las maldiciones generacionales de las que ya habla la religión y otra muy distinta el que nosotros aceptamos ese asunto de la maldición generacional por cuenta propia y decidamos nosotros continuar un patrón de comportamiento familiar porque toda la vida se nos dijo que es así. Así que, mis angelitos, no solo nos mentalizamos, lo agarramos de pretexto para justificar de alguna manera nuestros actos y nuestros fracasos. Ay, no, es que yo soy así porque así era mi abuelito, así era mi papá y así soy yo. Y con toda seguridad así van a ser mis hijos. Qué fácil, ¿no? Claro que no. ¿Por qué les digo esto, mis angelitos? Si a un niño desde el inicio se le dice que el diablo se lo va a llevar si se porta mal, ese niño creerá en el diablo y cada que se porte mal va a vivir aterrado porque esa persona en la que más confía que es mamá o es papá, le dijo que el diablo existe y se lo va a llevar si se porta mal. Y si ellos lo dicen, así debe ser. Entonces, si se porta mal, el diablo con toda seguridad se lo va a llevar. A un niño que se le dice el diablo no existe, no va a creer en el diablo. Más bien creerá que si hace mal, le va a ir mal. ¿Por qué? Porque son leyes universales, recogemos lo que sembramos y punto. Eres responsable de tus acciones y pagas por lo que tú haces, no por lo que hacen los demás. Y sí, es probable que muchos de mis angelitos en este momento estén pensando, pero es que en la iglesia dice mis angelitos. En ningún lugar de la Biblia se describe un demonio rojo con cola, cuernos y tridente, ¿eh?
Se habla de demonios en Apocalipsis, pero déjenme recordarles que los demonios son ángeles caídos, ¿eh? Y por ahí también mencionan los espíritus impíos, los espíritus inmundos, pero en ningún lado nos hacen la descripción de cómo es el diablo. Ahora, si tomamos en cuenta que los demonios son ángeles caídos, pues entonces tienen las mismas cualidades que los ángeles, ¿no? Simplemente fueron expulsados del cielo porque se rebelaron contra las normas que había en ese momento. Pero ese es otro tema y ya lo veremos después. En mi caso, cuando mis hijos me preguntaron del diablo y los demonios, yo no les dije que se los iban a llevar si se portaban mal, ¿eh? No, 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 yo a ellos les dije simple, a ver niños, demonio, qué miedo, ¿no, niños? Bueno, hijos míos, les tengo noticias. Demonio es un ángel que se reveló a Dios. Entonces, si en la actualidad vemos la cantidad de revelados que hay en todos lados, pues estamos llenos de demonios. Incluso ustedes cuando se niegan a comer vegetales, a dormirse temprano en las noches, a ir a la escuela, pues ustedes también se están revelando. Así que no hablamos de algo horrible, no, no, hablamos de un ángel que se rebeló, es decir, no estaba de acuerdo con algo, pero sigue siendo un ángel. Y Satanás, uy, qué miedo. Bueno, Satanás era el jefe de ese equipo de ángeles caídos que se rebelaron a Dios. ¿Y qué creen? No es bueno ni malo, mis ángeles. Aquí depende con quién hablen y qué sea lo que les quieran decir. Pero en realidad la palabra demonio viene de daimon, que es un espíritu que puede ser maligno o benigno dependiendo con quién estés hablando o bien a qué religión pertenezcas. Ahora bien, ¿le deben temer? Pues no, así se los dije yo a mis hijos. ¿Por qué no? Porque solo existe lo que ustedes quieren que exista, mis ángeles. Los dioses, los genios, los duendes, las hadas, a todo ese montón de seres sobrenaturales, incluyendo el diablo y el demonio, nosotros le damos vida a través de lo que nosotros creemos. Las cosas o los seres que ustedes crean que existen, eso es lo que va a existir. Así que si ustedes creen en una maldición generacional porque les metieron en la cabeza que ya la traen, por supuesto que va a existir esa maldición. Pero si son racionales, van a decir, a ver, yo no quiero esto en mi vida y voy a buscar ayuda. Y por supuesto que ustedes no tienen por qué repetir absolutamente nada si no quieren. ¿Cómo lo hacen? Con terapia o con ayuda. Pero bueno, un ejemplo de una maldición generacional, muy conocida por la mayoría. Vamos a ver a Caín, el que mató a su hermano en un arranque de ira porque pues lo quería más Dios, entonces él se enojó y según la Biblia, porque yo no estuve allí, soy viejita, pero no tanto, Caín mata a Abel y Dios lo maldice, pero no solamente a él, también a sus hijos, sus nietos y demás. ¿Cómo? Pues si Caín fue malo y malvado, pues también sus hijos y sus nietos fueron malvados, fueron violentos, y eso justamente es lo que podríamos nosotros traducir a una maldición generacional. Cuidado aquí, que estamos hablando del hijo de Adán y Eva, Ahora, ¿por qué la abuela no cree en este asunto de las maldiciones generacionales? Sobre todo hablando en cuanto a lo que religión se refiere. Por eso le saqué a Caín y a Abel en este momento. Bueno, según la abuela, cuando Jesús murió en la cruz, lo hizo para hacer un nuevo pacto. Y con ese nuevo pacto se rompían esas maldiciones que nosotros veníamos cargando desde aquella del pecado original de Adán y Eva. ¿Se acuerdan? Yo estoy convencida, mis ángeles, que las maldiciones generacionales son más bien de naturaleza espiritual y no tienen absolutamente nada que ver con los patrones familiares que nosotros decidimos adoptar porque así nos enseñaron que tenía que ser. Así que nosotros vamos arrastrando los traumas y los malos hábitos de una generación a otra, es decir, esa supuesta maldición generacional nos la transmiten de padres a hijos, vamos aprendiéndola a través de los parientes, y no es que tengamos una maldición real,
la adquirimos. ¿Por qué? Porque nos dicen que así es. Ustedes ya saben qué es lo que yo pienso, mis ángeles. Yo creo que los seres humanos tenemos libre albedrío y somos nosotros los que decidimos quiénes y qué somos, qué comportamientos familiares queremos seguir y cuáles queremos erradicar de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los consideramos comportamientos nocivos para nosotros y para nuestra familia. ¿Cómo lo sé? Bueno, mis ángeles, yo aquí les he dicho varias veces que yo en lo particular vengo de un hogar muy disfuncional, con una madre súper agresiva, un papá y una mamá que se agarraban a golpes delante de los niños. Desde muy niña escuché cosas muy negativas. A mí me ponían, mis ángeles, macro golpizas, de esas que dejaban marcas físicas y mentales, ¿eh? Desde muy niña se me decía que era horrible, que era negra, que era igual que mi padre, que era mala, que era una inútil, que todo lo que hacía lo hacía mal. Y ese montón de cosas que se le dicen a un niño que se está violentando física y mentalmente, tanto por la mamá como por el papá en ocasiones nada más por la mamá, qué sé yo. Creo que este tipo de padres lo que les surge es justamente una terapia, porque de ahí vienen las maldiciones generacionales, mis ángeles. No es que tengamos una maldición divina, es que se nos programa para repetir un patrón. Pero bueno, entonces, porque a mí me pasó eso, también yo tenía que ser agresiva, violenta y malvada con mis hijos. Eso es una pregunta que yo les hago. ¿También tenía que subajarlos y hacerlos sentir inseguros todo el tiempo? No, mis ángeles, eso ya fue mi elección. Y si ustedes algún día hablan con mis hijos, con toda seguridad les van a decir que más bien les saltaron un par de nalgadas. Al menos yo, mis ángeles, a lo largo de su vida, pues yo traté de hacerlos seguros, de sentirse inteligentes, guapos, fuertes, ya saben, capaces de tocar las estrellas si ellos querían hacerlo. ¿Por qué no continué el patrón? Después de todo, mis abuelos fueron agresivos con sus hijos. Yo recuerdo a mi padre alguna vez comentar que a él también lo trataban de malvado, de inútil y demás. Pero será entonces, mis ángeles, que más que una maldición generacional, depende de nosotros si queremos o no continuarlo. ¿No será que es de lo que se trata realmente, de ser nosotros los que decidamos qué es lo que queremos para nuestra vida y qué es lo que nosotros queremos darles a nuestros hijos? Sí, y ya sé que muchos de ustedes creen que son castigos de Dios, etcétera, etcétera, pero en lo personal no lo creo. Digo, no creo que Dios quiera que nos vaya mal ni nos mande castigos de ese tipo. Y hay mucha gente aquí que lee la Biblia. Si buscan en Jeremías, no me acuerdo qué capítulo ni el versículo, mis ángeles, pero creo que era el 31, si no me equivoco. No me acuerdo bien del versículo, pero si ustedes son muy religiosos, yo sé que lo van a encontrar. El caso es que allí decía que Dios prometía que llegaría el tiempo en que cada persona sería el único responsable de sus pecados y no llevarían encima los pecados de su familia. Entonces no es algo que diga la abuela, es algo que está en la Biblia incluso. Cada quien carga con lo suyo. En lo personal, pues para ustedes no es un secreto que yo tengo mi idea de Dios. Yo lo veo como un Dios que es padre, que no nos quiere ver sufrir, que trata de que pues vayamos lo mejor armados posibles en la vida. Y lo lógico es que Él quiera que vayamos por esta vida libres de los pecados de los abuelos, los padres, etcétera. Y sí, yo sé que la Biblia habla todo el tiempo de las maldiciones generacionales, es cierto, se los compro eso. ¿No? Se dice mucho que Dios castiga a los hijos de los pecados de los padres, pero ¿será que esto es lo que cargamos como una maldición, mis ángeles? ¿O será que decidimos nosotros seguir un patrón de comportamiento de una generación a otra? Porque somos nosotros los que estamos pasando esos traumas de una generación a otra. O sea, no es que Dios nos los dé, es que nosotros como padres los seguimos transmitiendo a nuestros hijos y nuestros hijos a los suyos, y así es el cuento de nunca acabar. Además, mis ángeles, en la Biblia también pueden encontrar que Dios
No hace responsables a los hijos de los pecados de los padres, sino que cada uno es castigado por sus pecados, no por los pecados de los otros. ¿Recuerdan lo que les decía del carrito del súper? ¿Ok? Nosotros vamos a pagar por lo que llevamos en nuestro carrito, no por lo que lleve la persona que va delante de nosotros, así sea nuestro papá o nuestra mamá. Entonces concluimos, mis angelitos, no existen las maldiciones generacionales, salvo que seamos nosotros los que queramos que así sea. Si nosotros queremos una constelación familiar, entonces vamos con un experto, con un psicólogo o con un psiquiatra que sepa cómo es que puede ayudarnos a manejar nuestros traumas o bien esas heridas emocionales. Y si nos vamos por el lado religioso, porque nosotros somos muy religiosos y sí creemos en esas maldiciones generacionales, pues entonces, mis angelitos, déjenme decirles que esto de los temas de las maldiciones generacionales es algo muy, muy antiguo, mis angelitos. Eso fue el antiguo pacto. Se supone que al morir Jesús, Él pagó por las maldiciones generacionales de todos nosotros cuando lo crucificaron. Y a partir de ese momento se establece un nuevo pacto. Entonces, no hay maldiciones generacionales porque ese asunto de las maldiciones generacionales fue pagada por Jesús. Y hago la aclaración, mis angelitos. Yo no sigo cultos, no pertenezco a ninguna religión, pero me gusta leer, trato de informarme y si no entiendo algo, pregunto. En fin, mis angelitos, las personas pagamos lo que hacemos de manera individual. No pagamos por los pecados de nuestros padres ni de nuestros abuelos, etcétera. Nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestros olvidos y omisiones son los que van a determinar nuestra manera de vivir en este mundo y qué son las cosas que nosotros tenemos que pagar. Toda acción tiene una reacción. Si nosotros hacemos algo malo, vamos a recibir algo malo. Si hacemos algo bueno, vamos a recibir algo bueno. Es así de sencillo. Una constelación familiar de un astrólogo, una constelación familiar de un chamán, de una bruja, de un terapeuta, como les decía, que se graduó en una semana, no les van a ayudar absolutamente en nada. Es como si me dicen, mira ese auto. ¿Ves ese auto? Es tuyo, ten las llaves, pero no me van a decir cómo funciona, no me van a decir cómo se maneja, ni dónde saco la licencia, ni me van a decir que es importante tener un seguro. En una palabra, tal vez le atinen algunas cosas y me digan, te pasa por esto, pero no me van a decir cómo solucionarlo porque no son expertos. Las maldiciones generacionales son patrones o comportamientos que nosotros transmitimos de padres a hijos. Y como dicen por ahí mis angelitos, de una mentira 100 veces y terminará por ser verdad. Así que tanto nos dicen que tenemos una maldición generacional o que estamos pagando por alguna cosa que terminamos por creerlo. Así que una familia que cree en esto, pues claro que tiene ciclos terribles en su familia de maltrato, de pobreza y de todo tipo de situaciones tristes. ¿Por qué? Porque la familia completa está mentalizada que así debe ser. ¿Por qué? Porque tienen una maldición generacional y la mente, mis ángeles, es muy poderosa. Entonces, mis angelitos, no me confundan maldiciones generacionales con patrones familiares, de esos que nos convencen que tenemos que continuar porque es la tradición de la familia que nos vaya mal. Pero bueno, mis angelitos, el lunes nos vemos a las 9 de la noche. Les prometo que voy a tratar de estar puntual. Vamos a tener como invitada a una persona muy especial para mí, que es la que yo creo que nos va a poder orientar mucho mejor en este tema de las constelaciones familiares y en qué nos podría afectar ir con la persona equivocada. Pues yo hasta aquí me quedo, mis angelitos, con este tema de las maldiciones generacionales. Yo soy Gina Mateos, estoy encantadísima de que me hayan acompañado hasta el final de este video y ya se la saben. Si les gustó el video, regálenme un like, a ustedes son
totalmente gratis. A mí me ayudan bastante. Si quieren ayudar más a la abuela, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas en todas sus redes sociales. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, que este canal les va a gustar. Pero bueno, mis angelitos, ya saben, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Mil gracias por su tiempo. Bendiciones.